Ya, ahora sí, oye, no me había dado cuenta, Walter, que tenía el micrófono apagado. Ahora, con razón, Walter estaba haciendo señas por todos lados. Bueno, bienvenidos a este encuentro donde vamos a hablar sobre el libro del Génesis, ¿no? Habíamos dado la bienvenida a Franklin, yo creo que no se escuchó porque tenía yo el micrófono apagado y no me había dado cuenta. Pero la idea, bienvenido Franklin. Y hoy vamos a dar en continuación, vamos a estar en continuidad de los capítulos del libro del Génesis, ¿sí? Específicamente, ¿sí? No sé, Franklin, ¿quieres comentarnos algo? Hola, saludos a todos, bendiciones Vale. abundantes. Gracias, Franklin. Franklin, Bueno, aprovecho de presentarlo porque yo creo que gracias. es que estaba hablando, pero creo que hablando para mí mismo. Y ya Ok, cuando estaba hablando hace poco, gracias a Walter que me recordó que tenía el micrófono apagado, había sí, presentado a Franklin que él va a hacer, nos va a dar el curso de antropología, liderazgo basado en la antropología del Papa Juan Pablo II, de Karol Wojtyla. Entonces hoy nos acompaña acá, él es filósofo, abogado, y muy amablemente aceptó estar en este compromiso para acompañarnos en la formación. sí, Vamos de una vez a entrar con respecto al libro del Génesis, y yo les comentaba que hay una intención clara de haber escogido desde el capítulo 1 al capítulo 12, y es porque hay una situación narrativa que hace peculiar a este libro del Génesis, que se puede decir inclusive que hay una parte histórica, o por lo menos que se acerca más a la parte histórica, y hay otra parte que entra dentro del entorno mítico, que va tomando de los distintos pueblos que están alrededor del pueblo de Israel, es decir, de los pueblos cananeos. Recordábamos, como para hacer memoria, de que el pueblo de Israel surge a raíz de tribus cananeas, que son cananeas fenicias. Cada pueblo tenía un Elohim prácticamente familiar. Entonces el Elohim que le pertenecía al pueblo de Israel se identificó con el nombre de Yahvé. Había un padre de todos los Elohines, que es el que se nombraba con el nombre de él. Posteriormente, tras el desarrollo monoteísta del pueblo de Israel, van a unir la figura de Yahvé a la figura de él, y al final van a unirlos. Por tanto, el Dios de Israel va a terminar siendo el Dios padre de todos los dioses, padre de toda la creación, y hasta llegar a identificarse como el único Dios, ¿no? Todo esto lo digo para recordar todo este proceso evolutivo dentro de lo que es el monoteísmo hebreo. Esto es importante tomarlo en cuenta porque del capítulo, todo lo que es el Génesis, del capítulo 1 al capítulo 12, se basa de lo que hereda de la comprensión del mundo con respecto a su zona, a su época, y lo hereda. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho anteriormente, no, el pueblo de Israel no surge de una manera espontánea, surge dentro de varias tribus hermanadas, que son los cananeos y los fenicios. Si uno le dice a un judío que vienen de los cananeos, seguro se van a ofender porque ellos no lo van a aceptar tan directamente, pero nosotros podemos comprenderlo fácilmente que es así. De hecho, el idioma hebreo antiguo es una derivación de lo que es el cananeo, por eso que se habla del alfabeto cuneiforme, y que es heredado tanto de los fenicios como de los cananeos, porque los fenicios y los cananeos se ha comprobado que están vinculados inclusive genéticamente. Como les dije anteriormente, hay una evolución sí muy original de parte de Israel con respecto a sus pueblos vecinos, pero ellos no van a negar, nunca van a negar. Yo he estado presente en algunos cursos con rabinos para judíos, y he hablado con judíos, y la verdad es que yo nunca he visto que ellos nieguen
de que han tomado elementos para construir su propia cultura y religión de todos de toda la herencia cultural de los vecinos, ¿no? Han tomado elementos de los persas, han tomado elementos de los asirios, de los babilónicos. A lo largo de la historia han fundamentado su cultura en base a lo que está alrededor. Por ello, nosotros vamos a ver elementos comunes, como por ejemplo el arca de Noé, el diluvio, la torre de Babel, inclusive la misma adoración a Yahvé se puede conseguir dentro de otras culturas vinculadas con Israel. Ahora, ¿qué dicen los rabinos al respecto de estos 12 primeros capítulos del Génesis? Que ellos, a pesar que aceptan que han tomado elementos de otros pueblos, de otras culturas, ellos dicen que no es una copia, no es un plagio, sino que ellos lo toman y lo corrigen, utilizan ese término como de corregir. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es tomar los elementos que hemos aprendido de nuestros vecinos y le hemos dado una nueva orientación, una nueva vamos a decir, una nueva estructura narrativa conforme a la revelación de Dios, a la revelación que en este caso sería de Yahvé. Esto es muy interesante porque nosotros no tenemos que estar ocultando, ¿no? Muchas veces vemos como que uno se ofende o uno entra en crisis si uno se da cuenta de que hay textos que son muy parecidos a lo que dicen los 12 primeros capítulos del Génesis. Si nosotros tomamos algunos elementos algunos libros, textos babilónicos o del código de Hammurabi o Hammurabi, nos vamos a dar cuenta que allí ya está contenido lo que son los 12 mandamientos, está contenido códigos morales, está contenido inclusive, como le dije anteriormente, textos tan característicos del pueblo de Israel como es Babilonia, con la Torre de Babel y el mismo diluvio, que lo vamos a conseguir también en distintos pueblos, en otras culturas. Y es que si nos vamos inclusive a otras culturas que no tuvieron contacto con Israel, también hay elementos muy parecidos. Si nosotros en América leemos el Popol Vuh, nos vamos a dar cuenta que hay elementos semejantes de Dios como crea a estas personas a través del maíz, ¿no? Entonces, esto que nos dice que las respuestas de la humanidad, del contexto antropológico, son todas universales. En todos los pueblos, en todos los contextos, han surgido dos ideas. Una es que miran al cielo y dicen, ¿quién dio orden a todas las cosas que están a mi alrededor? ¿Quién creó todo esto? Porque ellos se saben que no son capaces de crear toda la maravilla de la naturaleza. Tiene que haber alguien mucho más grande que el ser humano que lo pueda hacer. Y segundo, ¿qué hago yo dentro de este mundo? ¿Cuál es el papel del ser humano, hombre y mujer, en este plano terrenal? Esas dos preguntas son dos preguntas válidas antropológicamente y que en todas las culturas las personas se lo han planteado, se lo han preguntado y han buscado desarrollarlo a través del mito. El mito no significa que estamos en base a una narración mentirosa. El mito es algo muy importante, muy poderoso, porque el mito es la explicación de la manera más racional posible que han encontrado los pueblos para poder explicar aquello que científicamente, que intelectualmente no pueden explicar. Es aquello que me desborda y entonces yo busco lo que se llama la analogía con cosas que yo conozco a mi alrededor, tengo a mi alrededor y conozco, para poder explicar una realidad que me sobrepasa. Entonces el mito es algo muy importante. No es igual el mito que una leyenda, no es igual el mito que un cuento, no es igual el mito que una mentira. El mito siempre tiene o parte de la verdad y busca explicar la verdad, pero con elementos que para nosotros es comprensible, porque de otra manera no lo pudiéramos entender. Después de esta larga introducción, vamos a ver qué nos dice el capítulo 5.
Y el capítulo 5 al 12 tiene dos estructuras, ¿no? Primero vamos a ver todo lo que es la genealogía de Adán al llamado de Abraham. Y después vamos a ver como una introducción a lo que será el Pentateuco o a la teología del Pentateuco. Se puede decir que del capítulo 5 al capítulo 12 es un puente dentro de lo que es el mito de hebreo hacia lo que es la historia patriarcal. Ya cuando uno pasa del capítulo 12 al 50, uno se va a dar cuenta de que ya hay una historia fundamentada bajo el patriarca, bajo Abraham. Antes del 1 al 11 es la historia mitológica basada en la cultura de distintos pueblos para explicar la historia primordial. Entonces son dos estructuras que tenemos que saber separar. Además, que habíamos dicho que había distintas narrativas. Cuando nosotros leemos el capítulo 5 es la continuación del capítulo 1 del primer relato de la creación. Por tanto, cuando nosotros vayamos a leerlo, sería interesante leer el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10, si no me equivoco, y después continuamos con el capítulo 5, hacemos ese salto, porque hay una línea un poco, coherente y porque hay otro relato que se mete, que es el segundo relato, que es el del Edén, donde sale Caín, Abel. Eso interrumpe este primer relato que comienza con la creación de los 7 días, que es una narrativa litúrgica. Cuando se establece este relato que vamos a ver hoy, estamos hablando del relato litúrgico que está establecido a través o en lineamiento del Sabbat, que es el descanso. Ya los judíos o los hebreos, el pueblo de Israel, que continuamente iban a sus celebraciones, se dan cuenta de que el Sabbat es el día del descanso más importante para los judíos, dedicado a Dios, y cuando van a explicar la creación, lo explican a partir de ese relato de 7 días, ¿no? Y lo empatan ahora con la genealogía en este caso, fundamentando ese Adán. Hay una pregunta que nos va a ayudar a nosotros a comprender qué es lo que quiere el autor sagrado responder. Y la pregunta es, ¿cómo pasó la humanidad de la creación perfecta al pueblo de la alianza que se establece a través de Abraham? Y la respuesta se va a desarrollar en 5 grandes partes, que nos va a llevar justamente del capítulo 5 al capítulo 12. Se puede decir que el resumen de todo esto de lo que estamos hablando es responder esta pregunta: ¿cómo pasa la humanidad creada por Dios a la alianza con Abraham? Y se establece por 5 partes. La primera parte es el Génesis capítulo 5, donde se habla precisamente de la continuidad de la humanidad. Es muy importante acá la genealogía. Después hay un segundo momento que es del Génesis 6 al 9. El capítulo 6 al 9 se va a hablar sobre la corrupción universal y el diluvio, cómo el ser humano se corrompe con el pecado y Dios en su molestia, en su enfado, en su dolor, como por sentirse ofendido, abre las compuertas del cielo y cae todo ese chaparrón de agua para destruir lo que él había creado. Después viene Génesis 10, que es la cuarta parte, la tercera parte de esta estructura, que es la reorganización de las naciones. Después del diluvio viene la reorganización. Después viene el Génesis capítulo 11, donde habla sobre la torre de Babel. Y por último tenemos el Génesis capítulo 12, donde finalmente aparece el llamado de Abraham. Y allí hay una línea fronteriza donde comienza entonces a fundamentarse la historia de Abraham y se deja a un lado todo lo que es la creación perfecta de Dios y el pecado del hombre. Eso ya queda atrás y adelante. Desde ese momento comienza el Pentateuco, haciendo referencia a Abraham como fundador del pueblo de Israel.
Por tanto, cada capítulo desde el 5 al 12 posee un enorme sentido, no solamente filológico o exegético, sino teológico. Y hay varios aspectos que tanto los creyentes como los estudiosos, incluso no creyentes, destacan, ¿no? Vamos a intentar a buscar los elementos más importantes porque por cuestión de tiempo vamos a escoger simplemente los elementos más importantes por cada capítulo. En el Génesis capítulo 5 hablábamos de la genealogía de Adán y comienza con el siguiente texto, ¿no? Que dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Ahí vamos a entrar en los verbos y el verbo que se utiliza es uno que se llama yalad, que significa engendrar, dar a luz, producir descendencia. Y esta palabra estructura prácticamente todo el Génesis. Cada nueva sección va a comenzar con una fórmula semejante, ¿no? No es una simple genealogía, sino que lo que se intenta hacer énfasis es en la continuidad de la historia. Y el verbo engendrar se va a repetir constantemente. La repetición pretende mostrar que la bendición del Génesis 1, recordemos que es la conexión directa con el capítulo 5, continúa actuando. Dios, que comenzó a crear en esos 7 días, continúa creando, por eso se utiliza el término engendrando, a pesar del pecado persistente por parte no de Dios, sino por parte, en este caso, de los seres humanos. Acá tenemos que recordar lo del término de Adán. En el capítulo 1, en el primer relato de la creación, siempre se va a hablar de Adán. Adán, en este caso, no estamos hablando del sexo masculino. Ya lo hemos dicho anteriormente, pero lo recordamos. Cuando hablamos de Adán, Adán se traduce como humanidad, seres humanos. Cuando se dice en el primer relato de la creación, se creó al hombre, se creó Adán, no se está diciendo, no, que se lo creó con pene, no, creó la humanidad. En este caso, inclusive, es una manera asexual, porque no se identifica ni hombre ni mujer, simplemente se habla de humanidad, para hacer una distinción de los animales. De hecho, en el segundo relato hemos podido ver con más detención que Dios crea de la nada a través de su voz en el primer relato. Y en el segundo, cuando crea de los animales y todas las cosas, por último, al ser humano no lo crea con su voz, sino que lo trabaja, lo moldea a través del barro. Y esto es un elemento de distinción. Dios crea todas las cosas, pero al ser humano lo trabaja, lo moldea. No lo saca de la nada, lo saca de algo ya creado. Y por tanto nosotros somos materia totalmente, porque nosotros nos corresponde el barro, el polvo, donde nosotros vamos a volver a ir al momento de morir. Y lo único que nos da vida y nos diferencia de los animales es el soplo, el ruah, que establece Yahvé a su creación. Y este ruah no es el Espíritu Santo, porque en ese momento nadie conoce el Espíritu Santo. Simplemente es un aliento. Se debe traducir ruah no como espíritu ni como Espíritu Santo, sino como aliento de vida. Dios sopla para que la persona pueda respirar y sus pulmones de alguna manera comienzan a activarse. Pero sería una traducción errada si vamos a hablar de que es el Espíritu Santo. Es una interpretación que hacemos ahora como cristianos, pero estamos hablando que dentro del texto, esto simplemente lo que quiere identificar es que nosotros nos corresponde el barro y solamente Dios es el que nos permite vivir y Él es el dueño de la vida. Él nos da el aliento, como también es el único que tiene derecho de quitarlo. Eso es lo que quiere decir el autor sagrado en este primer momento. Entonces, recordemos que cuando hablemos de Adán, hace referencia a ello. Ahora, el pecado viene ¿de dónde? De Adán, de la humanidad. No es que venga de la mujer o venga del hombre. Si el autor sagrado quisiera decir que el pecado viene de la mujer o del hombre, tendría que decir de Ish o de Isha, que es el término de hombre y mujer, varón y varona. Pero en este caso está hablando de que el término Adán es propio de nuestro contexto de naturaleza humana, de errar, de pecar. Y esto no es porque la mujer es el que la culpable, por la mujer entró el pecado,
Estas son expresiones que tenemos que tener mucha atención porque pueden malinterpretarse. Nosotros no podemos ver a la mujer como la puerta del pecado. Es una cosa que creo yo que teológicamente no está bien estructurada. Estamos hablando de la humanidad en total, ¿no? No es que el hombre sea más santo que la mujer. Esto es una cosa que creo yo que deberíamos nosotros de ir perfeccionando más y darnos cuenta de que aquí no estamos diciendo de que uno es el que incita a pecar al otro. Es la naturaleza humana, tanto en hombre y mujer, que se corrompe al mismo momento. Aquí hay un problema en el capítulo 5 que es con respecto a las edades, ¿no? Fíjense que Adán, como humanidad, como el primer género humano, vive 930 años. Matusalén vive 969. Noé dice que vive 950 años. Aquí entramos, por ejemplo, a un aspecto polémico porque podríamos decir por qué esta gente vive tanto a comparación de ahora. Hay varias interpretaciones. Hay una interpretación exegética que dice que las edades pueden corresponder a los números, a una representación numérica. Recordemos que el texto hebreo, el alfabeto hebreo, no es solamente un alfabeto que implica un sonido o una palabra, sino que cada palabra hebrea tiene también una connotación numérica. De allí sale la numerología o la cábala. Cada expresión, cada letra hebrea contiene un número, una cantidad, y cada palabra, por tanto, tiene unas cifras. Entonces, las personas exegéticas que saben, han estudiado el idioma hebreo, indican de que son números que pueden expresar grandeza, pueden expresar una bendición especial o inclusive una bendición es más especial en cuanto tiene una cercanía más a Dios o una cercanía al momento de la creación. Esto es la tendencia más aceptada por los biblistas actuales. Hay, sin embargo, personas que pueden interpretarlo literalmente, pero en la Edad Media, por ejemplo, en la Edad Media se entendía esto de una manera literal. Pero esta interpretación literal no es ahora mismo lo que más se acepta entre los estudiosos, entre los biblistas. Vamos a seguir y vamos a ver qué interpretación le podemos dar a la genealogía. Estas cifras reflejan tradiciones también antiguas, semejantes a las listas reales mesopotámicas. Fíjense que cuando nosotros vemos textos sumerios de los pueblos que están alrededor de Israel, nos vamos a dar cuenta que para ellos era muy importante destacar que el rey, la descendencia del rey, que todos están vinculados a una persona a los que ellos ven como Dios, que en ese caso es su rey. Esto lo toman los hebreos también. Y cuando ellos construyen las primeras narraciones, ellos no tienen rey realmente, porque Israel se ha propuesto que su único rey sea Yahvé, hasta que más adelante surge la monarquía. Pero en ese momento, en ese primer momento, su Dios, su único Dios, es su único rey. Y ellos querían copiarse o son influenciados por estos textos sumerios, donde identifican o dan una garantía al rey por la genealogía. Entonces, el pueblo hebreo establece la genealogía para establecer una relación con su rey, que en este caso no es un rey humano, sino es el creador, es el mismo Dios. Y por eso ellos van a plantear que Dios es el Dios creador, padre de todas las cosas, crea a Adán, que es la raza humana, y desde ese contexto de Adán comienza a desarrollarse todas las personas hasta llegar a Abraham. Como para decir, bueno, Abraham es descendiente directo del único rey que tenemos, que en este caso es Yahvé, ¿no? Que es el término que ellos van a utilizar para identificar a su Elohim. Pero es interesante que este mismo sistema de genealogía lo vamos a encontrar en otros textos. En el capítulo 6
se habla sobre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Este texto, esta parte es muy importante porque crea mucha confusión también. Es uno de los textos más antiguos y más difíciles, sobre todo porque hay mucho debate con respecto a su significado. Para acá, nosotros tenemos que entender la palabra Elohim. Yo creo que los que han seguido las clases ya tienen más que sabido que Elohim no significa Dios, es una mala traducción. Yo, si tuviera la oportunidad de escribir una Biblia, Elohim no lo tradujera, porque Elohim es una palabra que tiene muchos significados. Y aquí yo creo que se denota mucho. Elohim es la palabra, incluso decir Señor es también una mala traducción, porque para eso está Adonai. Adonai es Señor. Pero vamos a decir que Elohim, vamos a traducirlo como Señor, como un título de autoridad. Pero un título de autoridad no solamente, ¿por qué no significa Dios? Porque Elohim se le atribuye a los jueces, que son seres humanos, se le atribuye a los dioses paganos, que son los Elohines, o dioses protectores de las otras familias. Y en este caso, Yahvé es un Elohim, es mi Dios protector, pero hay otros Elohim. De hecho, el término Elohim está en plural. El mismo término Elohim es plural. Lo que pasa es que sí es cierto que dentro del texto del Génesis, para darle una connotación monoteísta, se escriben los verbos y el contexto en singular, a pesar que Elohim se mantiene en plural. Entonces, por el contexto, se puede deducir que estamos hablando de un solo Dios, pero el término sigue siendo en plural. Entonces, siempre se va a hablar de los Elohines. Aquí, cuando se habla de los hijos de Dios, se dice es Ben Ha Elohim, es decir, los hijos de Elohim. Y los hijos de Dios se acostaron con las mujeres de los hombres, ¿no? Aquí yo le voy a decir lo último que he investigado. Yo estuve, como les he comentado, me puse a hacer un curso con unos rabinos y allí yo conseguí una explicación que me parece bastante lógica, y porque siempre está con el tema de que vienen los que son dos ángeles que se acuestan con las mujeres, los hijos de Dios lo relacionan con los ángeles y todo esto, ¿no? Y que de ahí salen los gigantes. Eso lo vamos a explicar más adelante. Pero aquí, cuando hablamos de Elohim, que los hijos de Elohim, no está haciendo referencia a los hijos de Dios, está haciendo referencia a los hijos de personas importantes. Entonces, puede ser, esto es una interpretación de todas las que he escuchado, me parece la más lógica. Aquí cuando se habla de los hijos de Elohim, no se está hablando de los hijos de Dios propiamente, se está hablando de que los hijos de los nobles, gente que son, puede ser de otras culturas, de otros pueblos o dentro del mismo Israel, gente que son tienen un cargo de autoridad, estos hijos e hijos de estos nobles se acostaron con las mujeres plebeyas, por decirlo de alguna manera, las mujeres del pueblo. Y comenzaron entonces acá a comenzar a verse las distintas interpretaciones a raíz de este texto, ¿no? De esta afirmación. Voy a decirles las principales interpretaciones. Esta es la que yo les dije, creo que es la más factible. La primera es que dicen que son ángeles. La interpretación de un judaísmo influenciado por los griegos, dicen que son personas que bajaron con ángeles y les gustaron a las mujeres y se acostaron con ellas. Ellos hacen un basamento en el libro de Enoch, en el libro de los jubileos, en el Qumran, y de esta unión van a salir los nefilim, que eso lo vamos a explicar más adelante, quiénes eran los nefilim. Bueno, este es el término de los ángeles. Hay otro que dice que son los descendientes de Set. Otros van a indicar que son reyes divinizados, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de los descendientes de Set, es una interpretación que se desarrolla en el siglo IV con San Agustín, en la cual hacen ver de que los descendientes de Set se unieron con las mujeres que venían de las descendencias de Caín y de Abel,
Entonces, pero yo lo veo muy rebuscado. Esto lo veo muy fuera de lugar, aunque San Agustín es el que propone esta idea. Lo de los reyes divinizados, algunos exegetas consideran que estos hijos de Dios eran hijos de reyes orientales que se le atribuían atributos divinos. Esta es la idea que yo comparto más. Yo creo que cuando se habla de Elohim, por eso es un error traducirlo como Dios, porque aquí no está hablando de que eran hijos de Dios, sino que está hablando de que eran hijos de reyes, de nobles, posiblemente de otros pueblos orientales, que se acercaron al pueblo hebreo y comenzaron por la tentación, tuvieron relaciones con ellos. Entonces ahora bien vamos con lo que significa el término nefilim. Nefilim es una palabra compuesta entre nafal, que es caer, y generalmente se puede traducir como caídos, ¿no? Caídos en el sentido de los nefilim, ángeles caídos, para los que creen que son ángeles o espíritus, o personas que cayeron en la tentación por la debilidad de la carne, ¿no? También este término caído es un juego de palabras con la palabra de gigantes, incluso de héroes. Entonces, acá lo que la interpretación que yo creo que es la que yo veo como más lógica, es que cuando los reyes, los Elohines, los hijos de estos poderosos, tuvieron relaciones con las mujeres hebreas, ellos quedaron, sus hijos, los hijos de esta relación, se les llaman gigantes, pero no gigantes porque sean personas de 3 metros o porque sean personas de una raza superior o amorfa, sino porque aquí el término gigante comienza a relacionarse con el término de héroe, de noble, como mi hijo va a nacer de alguien que era importante, entonces mi hijo va a ser gigante, pero gigante no en el sentido de una persona de 3 metros, sino de grandeza a nivel de honor. Como puedes decir, mira, vamos a intentar poner un ejemplo un poco anacrónico, ¿no? Yo me imagino que una indígena, un aborigen, se quedaba embarazada de un conquistador, un colonizador, su hijo de alguna manera podía tener beneficios mayores que lo que iban a tener teniendo relaciones con otros aborígenes. Entonces, esta mezcla entre los que colonizan o son más poderosos con el pueblo más llano, de alguna manera esos hijos comienzan a tener beneficios que el resto no tiene. Esto es lo que hace referencia a los gigantes en cuestión de que tienen una mayor nobleza con respecto a los demás hebreos que estaban por allí. Esto es una interpretación, como les digo, esto todavía puede tener muchas interpretaciones, pero esta de las que yo he conocido es la más lógica, porque sí, es lógico de que si se tiene relaciones con reyes orientales, mi hijo va a tener un beneficio y va a ser gigante, va a ser grande con respecto a los demás que no tienen esa vinculación de sangre real, ¿no? Sobre todo que en ese contexto creían que los reyes eran dioses prácticamente. También el término este de gigantes también a veces se utiliza para decir que son héroes. A mí se me ocurre, por ejemplo, la idea de Sansón, ¿no? Que tenía ciertos poderes, ciertas características que lo hacían diferente a los demás, ¿no? Entonces, eso es un nefilim. Vamos a pasar para otro elemento, otro aspecto, que es de Génesis del 6 al 9. También vamos a encontrar lo que es el diluvio. El diluvio viene del verbo mahá, que es destruir, ¿no? Es interesante porque este es un verbo muy fuerte, es destruir, borrar, eliminar. Es todo lo contrario del verbo crear. El mismo verbo que utilizó Yahvé, por decirlo, que es el que dijo una cosa y se creó, su otro polo, su contraparte, es este término, que es borrar, eliminar, destruir completamente lo que yo ya había creado. Esto es porque Dios, que según el contexto bíblico, cae en una gran decepción, porque se dan cuenta de que los seres humanos
en vez de adorarlo a él, simplemente se entregan a los placeres. Y entonces él dice, mira, la humanidad es mejor borrarla, porque no han respetado la imagen divina que yo les he entregado al momento de la creación. Y por tanto yo lo voy a borrar porque su corrupción es permanente. Hay una persistencia en la corrupción del ser humano. Aquí el término de la imagen también es muy importante, porque no es que nosotros vayamos a ver un espejo y vamos a ver a Dios. Dios no va a tener ni ojos, ni nariz, ni va a ser ni blanco o negro o amarillo, o va a ser indígena, africano. No, Dios aquí cuando habla de imagen hace referencia a la autoridad. Cuando Dios crea a las cosas, a los animales, y posteriormente crea al hombre, el hombre es el que le pone nombre a los animales y le dice al ser humano que lo aparta de todo. De hecho, hay una teoría que dice que Dios crea al hombre como Adán y posteriormente hay una modificación de esa idea creadora y es cuando de ese Adán surge Ish y Isha, que es hombre y mujer. Y por eso se habla de de la mujer sale del costado del hombre, pero realmente ahí no está hablando de que sale del hombre ya preexistente, sino que separa a Adán, que es la humanidad, en dos costillas. Una es el hombre y otra es la mujer. Por primera vez surge el varón y la varona y por tanto se reconocen y dice, esta sí es hueso de mis huesos, porque Adán, como humanidad, lo que le habían entregado era una cabra, un camello, y con ello no se podía reproducir. Y eso es una de las conversaciones que se tiene dentro del Edén, cuando dice, con estas sí puedo, es carne de mi carne y hueso de mis huesos, está haciendo referencia a que con ella yo puedo reproducirme, porque como sin mujer y sin sexo, sin genitalidad, no podíamos tener ninguna reproducción posible. Y ese reconocimiento es a nivel sexual, pero a nivel de imagen de Dios, es la autoridad que Dios le otorga al ser humano para poder dominar, poder dominar, colocarle nombre a las cosas que están a su alrededor. Entonces, cuando nosotros podemos decir, somos imagen de Dios, porque Dios nos ha dado una posibilidad de administrar la creación. Es en eso lo que hace referencia el escritor sagrado, ¿no? Bien, después que Dios decide borrar la creación, viene otro verbo muy interesante, que es el verbo de arrepentirse, que lo utiliza en el capítulo 6, versículo 6. Es un nombre hebreo un poco complicado porque es compuesto y es como una cosa de Nevaji Nahen. De todas maneras, todos estos términos yo se los voy a entregar resumido, todo escrito. Pero en capítulo 6, versículo 6, existe el verbo arrepentirse. Y es un verbo complicado porque tiene varias composiciones, ¿no? Entre ellas está nahan, que es lamentarse, entristecerse, compadecerse, ¿no? Entonces, este arrepentirse tiene como raíz el de lamentarse. Dios se entristece, se lamenta, se compadece y por tanto eso lo lleva al arrepentimiento. Y esto hace que además Dios eh, haga una promesa nueva. Aquí hay un problema teológico porque evidentemente podemos decir, Dios cambió de opinión, pero si Dios es Dios, ¿cómo va a estar cambiando las cosas? Se supone que si la hace buena, la tiene que hacer de una vez para siempre. Más que aquí el autor sagrado utiliza un elemento antropomórfico para acercarse a describir el dolor de Dios con características humanas. Por tanto, acá cuando se habla de que Dios se arrepiente, no es la intención del autor sagrado decir que Dios se equivocó. Esa no es la intención. La intención es acercarse a expresar de que Dios sintió dolor. Más que equivocarse, Dios lo que siente es un lamento profundo, un dolor porque su creación resultó no ser como lo que él esperaba que iba a ser. ¿Por qué? Porque la respuesta es algo que se escapa de la mano de Dios.
Dios es todopoderoso, pero la misma perfección de Dios hace que sea limitado. Me voy a explicar mejor. Dios para ser perfecto tiene que dar la libertad, porque es muy feo que yo me vaya a casar con una persona y esa persona esté obligada a amarme a mí. Esa obligación hace que sea un amor imperfecto. Para que el amor sea perfecto, yo tengo que dejar la libertad para que esa persona plenamente pueda retribuir ese amor. Dios, cuando crea, tiene que dar la libertad para que sea una creación perfecta. Y Él no tiene dominio de la respuesta de su creación. De su creación. Por tanto, Dios crea libremente y libremente no es correspondido. ¿Es una limitación de Dios? Sí, de ahí Dios se limita, pero la misma perfección se autocontrola, se autolimita. Es necesario tener esa limitación para que la acción de Dios sea perfecta, porque si Dios comienza a obligar a que todo el mundo tiene que amarlo, ahí no hay ningún mérito. Seríamos como robots programados para eso, y eso no es ahí no entra el amor. Y Dios, como dispone esa libertad, su misma perfección lo hace imperfecto, porque no puede controlar la respuesta del ser humano. Y cuando él se da cuenta de que el ser humano es un ser que no le gusta retribuir el amor, sino que mejor piensa en su propio egoísmo, en su propio amor propio, y eso le da dolor a Dios, porque dice, bueno, yo lo creé para que me amara y al final terminó amándose a sí mismo. Eso es lo que quiere decir el autor cuando habla de arrepentimiento. Dios no podía ser totalmente poderoso y obligar, ¿no? Porque iría contra sí mismo. La perfección también es limitada. El arca, vamos a seguir con el arca, a ver qué es el arca. Es una palabra que solamente aparece dos veces prácticamente en el Nuevo Testamento. Es una palabra que se llama Tevá. Y es interesante porque aparece para identificar el arca de Noé, que es esta especie de barco donde mete a todos los animales, y ese mismo término, Tevá, lo utiliza para hablar sobre la canastilla donde está la cesta de Moisés, la que lanzan a Moisés para que no se ahogue dentro de una cesta. Esa cesta tiene el mismo término Tevá. Por tanto, no es un término primero habitual dentro del contexto hebreo, tampoco significa barco, ni tampoco significa cesta de mimbre. Significa simplemente un elemento, un instrumento de salvación. Dios ofrece el arca, no como no una expresión que indique, tienes que construir un barco, tienes que construir un instrumento que te salve, ¿no? Es decir, aunque no es literal lo que es lo que quiere decir, no lo estoy expresando literalmente, sino es que el término no es barca, ni arca, ni canoa, sino es salvación, algo que me va a salvar. Y cuando lanzan a Moisés por las aguas, tampoco significa cesta de mimbre, ni cualquier cosa que se nos pueda venir a la mente, sino significa simplemente para salvarlo. Ese es el término. Cuando hablamos de arca es una traducción para que nosotros podamos gráficamente imaginarla, pero realmente lo que se está hablando es de la salvación. Justina nos dice, buenas noches, habla de la parte antropomórfica, por favor explicar la definición nuevamente. La explicación antropomórfica, me imagino que hace referencia a esta expresión de que Dios eh, es una expresión de que Dios sufre como cualquier ser humano dentro del concepto o el pensamiento de un humano. Dios aquí hace referencia a que se arrepiente, tiene ese malestar, pero no porque él se haya equivocado, sino porque es una manera de asemejarse o acercarse al dolor que nosotros como ser humano también podemos experimentar, ¿no? De todas maneras, después Justina, si quiere, ahondamos más, porque me imagino que a lo mejor apuntas también a otras ideas. Ya ahora comentamos sobre eso, volvemos a ello.
Entonces ya con lo del arca sabemos que es un recipiente de salvación. Creo que ese es el mejor término, recipiente de salvación. Eso es lo que significa este término que se utiliza como arca. Hay después otro término que es el de entrar. Entrar acá es una palabra que es una B larga y una bo. Entrar a ese instrumento de salvación cuando entran en el arca. Aquí simboliza es a un nuevo Edén. El arca, que es una prenda de salvación, el hecho de volver a entrar al arca significa es como volver a entrar a un sitio que ya yo no antes estaba y ahora no, que antes me daba salvación y ahora no lo tengo. Donde antes tenía distintos animales, distintos plantas, frutos, era un paraíso y ahora no lo tengo. Entonces, cuando todos los animales entran al arca, o a este recipiente de salvación, es para revivir de alguna manera lo que era el Edén. Entonces, una significación simbólica, el de entrar nuevamente al Edén, donde yo tenía la salvación y que por culpa de mis propios pecados he sido expulsado de él. Entonces Dios nos da una nueva oportunidad a entrar a ese instrumento, a ese lugar, a ese recipiente de salvación. Y es por eso que no solamente el ser humano, sino toda la creación. Y cuando hablamos de toda la creación, entra el cuervo y la paloma. Vamos a ver qué significa el cuervo y la paloma. El cuervo es Oreb, significa así, se escribe Oreb, y la paloma es Jonah. La paloma termina convirtiéndose en el símbolo de la nueva creación y que posteriormente va a inspirar lo que es el relato del bautismo de Jesús. Fíjense que es interesante que la paloma, que es el elemento de, de, de verificación de la salvación de Dios, es el mismo símbolo que se utiliza en el Nuevo Testamento cuando Jesús se bautiza. Aquí está haciendo una interpretación el autor sagrado de que el signo que se nos ha dado de salvación en la antigüedad con Noé, ese mismo signo se nos da ahora con Jesucristo, como diciendo, si la paloma nos indicó que estábamos salvados en la época de Noé, la paloma en el momento que aparece Jesús en el bautizo, está indicándome que la salvación está presente allí. Entonces hay una referencia como que si Jesucristo fuera la nueva arca. Como arca no significa barco, sino recipiente de salvación. Entonces la paloma en Noé y la paloma con Jesús, lo que está haciendo referencia es que este es el recipiente de salvación. En la teoría del Espíritu Santo se va a desarrollar posteriormente. Aquí el simbolismo de la paloma hace referencia a un indicador. Este es mi hijo, el amado, en quien yo me complazco. Es como una reafirmación, la paloma es una reafirmación, ¿dónde está el lugar de salvación? Y en este caso es Jesús. Eso es dentro del pensamiento hebreo. Nosotros después lo interpretemos como el Espíritu Santo y la Santísima Trinidad, eso también es válido, pero es del pensamiento cristiano. Pero como nosotros ahora en este momento estamos en el pensamiento hebreo descarta totalmente todo elemento trinitario. Después viene el arco iris. El arco iris en hebreo significa keshet, se pronuncia keshet, y significa arco de guerra. Es una imagen muy llamativa, donde Dios cuelga su arco de guerra, se lo cuelga como diciendo, yo no voy a utilizar más el instrumento de muerte contra la humanidad. Ese arco iris, que es tan bonito y tan idílico, realmente se pronuncia Kadesh. Ya voy a revisar un momento, sí, es Keshet, y significa arco de guerra. El arco iris realmente se traduce en el pensamiento hebreo como el arco que utiliza el guerrero para matar, para ir a la guerra con flechas, ¿no? ¿Por qué? Porque Yahvé, dentro del concepto primitivo, es el Dios del ejército, un Dios guerrero. Hay muchos Elohines. Algún Elohim lo identifican como el El Shaddai, que es el Dios de protector. El Shaddai significa pecho, y el Elohim significa guerrero. Entonces,
que es aquel que abraza y te protege en su pecho, y también significa montaña, Dios de las alturas. Y así vamos a conseguir distintos términos según algunos Elohines. Pero el Elohim, Yahvé, es Dios de la guerra, es un Dios guerrero y se le atribuye el Dios del ejército y Dios del desierto. Y es por eso que el símbolo de Yahvé es el arco, porque es un Dios de la guerra, un Dios guerrero. Y aquí lo que está significando es que Yahvé se desprende de su arma para no atacar más a su población, a su creación. Vamos a ver qué más podemos decir de acá. Bueno, yo creo que ese es el término, es lo más importante que quería destacar para desmitificar un poco esa imagen idílica del arco iris, que es bien bonito y tal. Bueno, ya saben qué traduce el arco iris, el arco de guerra. La embriaguez de Noé también es muy interesante, porque Noé planta una viña y se emborracha y queda desnudo. Y es un relato bastante fuera de lugar, porque dentro de la narrativa que se viene dando, cuando llega ese momento de Noé, porque se desnuda, porque se emborracha, y además que después tiene relaciones con sus propias hijas, ¿no? Es una cosa un poco fuera de lugar dentro de la dinámica. Se habla del pecado, el pecado de Cam. Ahí es un texto muy debatido, hay muchas interpretaciones, empezando a qué significa desnudez y qué significa vio la desnudez de su padre. Se supone que los hijos, varones y mujeres, no debían, es una falta de una ofensa grave ver a su padre desnudo, ¿no? En este caso, ya comienza a haber un pecado desde la vista, porque dentro de los cánones judíos, yo como hijo, varón o mujer, no es permitido ver la desnudez de mi padre. Por tanto, ya empezamos de que se ve la desnudez. Hay tres interpretaciones. Uno es que lo vio literalmente y otro que es el más probable, que significa que cometió fornicación, ¿no? Los hijos de Noé cometieron, en este caso creo que se habla específicamente de las hijas, comenzaron a tener relaciones con su propio padre. Y además esto atenta contra la autoridad del patriarca, ¿no? Que es una figura muy importante dentro del contexto hebreo. Es un texto, sin embargo, ambiguo, y que yo da la impresión de que lo que quiere representar es que a pesar de que Dios nos dio una segunda oportunidad, nosotros nunca la hemos sabido aprovechar. Dios nos dio una segunda oportunidad, agarró su arco de guerra, lo descolgó, dijo que no iba a atacar más a la humanidad, y que es lo primero que hace Noé y su familia. En vez de estar agradecido a Dios que le salvó la vida, lo primero que hacen es emborracharse, desnudarse y tener relaciones entre ellos. Entonces es como decir, mira, el ser humano realmente es un ser abominable, corrupto y que no se merece ningún tipo de compasión, porque está como que en su naturaleza la corrupción total. Lo más abominable, bueno, a eso es el ser humano. Eso es como lo que, a mi parecer, es lo que quiere dar a entender el autor sagrado. Después llegamos a Génesis 10, ya estamos llegando al 12, ya estamos terminando. Las tablas de las naciones. Es un término que comienza a hablar sobre el Génesis 10, en la cual se habla de los documentos etnográficos del mundo. Comienzan a decir que no solamente está Israel en el mundo, sino que también sobrevivieron, después del diluvio sobrevivieron otras naciones. Es interesante porque está dando a entender, ¿no? De que no solamente es el hecho de que yo soy el único pueblo sobreviviente, sino que aquí ya comienza a indicarse de que hay otros pueblos que también sobrevivieron. Y se habla de 70 pueblos, es decir, bastante, ¿no? 70 pueblos. Y para Israel el número 70 es total, es todo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se habla de 70 pueblos se dice que todos los pueblos que existen en la faz de la tierra, todos universalmente, son los que quedaron después del diluvio. No son 70
70 pueblos en una cantidad exacta, sino una cantidad simbólica. Es decir, todo aquello que vemos que está vivo es porque sobrevivió del diluvio. Y por tanto, no es un elemento científico, evidentemente. Con esto no estamos diciendo que vamos a hacer un nuevo mapa del mundo. Simplemente quiere decir que la humanidad tiene un origen común y que todos los que estamos vivos es por la misericordia de Dios. A pesar que después nos acostamos con nuestros padres, ¿no? A pesar de todo eso, bueno, Dios nos mantuvo todavía vivos hasta ahora. Después llega, en este término de las naciones, comienza la Torre de Babel, uno de los relatos más profundos del Génesis porque tiene una gran connotación. Está el término, el verbo construir, y esto es interesante porque así como Dios construyó toda la creación, el hombre intenta construir por sí solo un nuevo mundo hecho por él. Por tanto, ¿qué es lo que nos identifica con Dios? En este caso, ¿qué es lo que estamos diciéndole a Dios? Yo voy a ser igual que tú, porque así como tú creaste el mundo, yo puedo crear también mi propio mundo, mi propia ciudad, mi propio monumento. Y esto es lo que ofende a Dios, porque Dios lo que le ofende es que el hombre se está igualando a él y le está diciendo que no necesita de él. Porque ¿qué es lo que más, qué es lo que tú me hiciste a mí? Me creaste, bueno, yo también puedo crear. A la larga tú no estás haciendo algo que yo no pueda hacer. Y eso es una actitud que todavía existe entre nosotros. Muchas veces nosotros jugamos a ser dioses y creemos que Dios simplemente es un mal necesario. Bueno, le di las gracias porque me dio la vida, pero a la hora de la verdad tampoco es que yo necesite de Dios. Yo lo que puede ser, yo puedo hacer las cosas con Dios o sin Él. O igualmente cuando nosotros tenemos hijos y ahí salen hijos malagradecidos, en la cual te dice, bueno, papá, mamá, yo te doy las gracias porque me diste la vida, pero yo de ti no necesito nada. Ni esperes nada de mí, ni yo voy a esperar nada de ti. Es lo mismo. Eso fue lo que le dijo las naciones, el ser humano a Dios cuando comenzó a construir la Torre de Babel. Por tanto, Dios dice, bueno, vamos a confundir a esta gente y hay un término que se llama balal, que es un verbo que es confundir. Y de balal, que es confundir, surge la palabra Babel. La confusión que no es un castigo como tal, no es un castigo arbitrario, es más de todo una consecuencia del orgullo humano. Es como decir, a pesar que nosotros lo podemos leer como un castigo de Dios, realmente es una consecuencia del orgullo del ser humano por querer ser como Dios. Terminó confundiéndose. Entonces aquí es interesante porque dice el término hebreo, hagámonos un nombre. Y el término nombre que es algo tan significativo, ¿no? Dentro del pueblo semítico. Entonces, en el mundo semita, el nombre representa identidad, autoridad, memoria. Entonces, acá el hombre quería lograr una inmortalidad, inmortalizarse para siempre, ¿no? Tener una nueva identidad. Como ahora podemos hablar de un transhumanismo, pero en ese momento es lo que ellos pensaban. Pero bueno, todo cayó en la confusión por su propio orgullo. ¿Está Dios contra el progreso? No. El problema no es la torre, el problema no es que el hombre cree, el problema es la soberbia. ¿Está la inteligencia artificial, por ejemplo? ¿La inteligencia artificial es el problema? No. La inteligencia artificial es positiva. El problema es cómo vayamos a usar esa inteligencia artificial. Justamente esta analogía es la que utiliza el Papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas, Humanitas Magnifica, Magnifica Humanitas, en la cual él habla sobre la Torre de Babel, haciendo referencia a esto. Dios no está en contra de lo que el hombre cree, está en contra de cómo nosotros actuamos, la soberbia que le podemos imponer a ese acto de crear. Y llegamos por fin a el capítulo 12. Aparece Abraham, por fin ya cerramos un poco esta línea que veníamos de muchas historias fantasiosas, pero que están cargadas de verdad, y aparece como que el primer dato histórico para el pueblo judío.
Con Abraham cambia por completo el relato del Génesis. Ya desde aquí, del capítulo 12, se cierra los dos relatos de la creación y comienza entonces la historia de la salvación. Se puede decir que ahora con Abraham empezamos con la historia de la salvación. Recordemos que Abraham, sin embargo, no viene de la nada, ya eso lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Viene de Noé, viene de toda esta situación, hay varios pueblos, también tiene sus debilidades, arrastran cosas propias de su cultura, como querer asesinar a su propio hijo, por ejemplo, y hasta que Yahvé le dice, mira, a mí no me gusta que me sacrifiquen a los hijos, y hay una evolución, una purificación de la religión cananea hasta lo que después va a ser el monoteísmo judío. Y hablan también del salir, hablan de la tierra, ve hacia ti mismo, no significa solamente sal, ¿no? Cuando el verbo de sal que le dicen a Abraham significa ve hacia ti mismo, es un salir ontológico, un salir de transformación interior, y además que un imperativo. También se utiliza el término de bendecir, que es barak. Aparece esa palabra 5 veces en el Génesis, la bendición perdida en el Génesis. Por ejemplo, en ti serán bendecidas las naciones. Esa Génesis, cuando se pierde a través del pecado del hombre, aquí se restablece esa bendición. Y toda la historia de Israel tendrá una finalidad universal. No se trata de una relación exclusiva o una elección exclusiva, sino es más de todo una elección en función al servicio. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos dicho, nada más los títulos para que no nos perdamos de tantas cosas que hemos hablado. Hemos hablado del diluvio, es universal el diluvio. Muchos exégetas dicen que refleja un desastre regional, pero que teológicamente se puede interpretar como un desastre universal. Están los nefilim, no hay un consenso. Mi consenso es que no hace referencia a ningún extraterrestre o persona de 3 metros, sino que simplemente vinieron reyes, los hijos de nobles, y se acostaron con las mujeres hebreas, y salieron hijos distintos a los hebreos porque gozaban de unos beneficios, por lo cual le llamaban grande, ¿no? Este hijo es grande. ¿Grande por qué? Porque el padre es un rey y no es un pastor de oveja o un pastor de camello. La edad de los patriarcas, también hablamos sobre la edad, que se puede entender literalmente, que vivieron esa cantidad de años, o simbólicamente. A la Torre de Babel, que explica cuál fue el origen de las lenguas y sobre todo el tema teológico del orgullo humano. Hablamos de Abraham, que es la elección de Abraham, no, la elección que no representa un rechazo del resto de la humanidad, sino es que Dios comienza un nuevo compromiso a través de Abraham con todas las naciones. Y yo creo que, bueno, sería repetir cada vez más lo que ya he dicho, por eso mejor me callo, y más bien lo deseo escuchar a ustedes, si desean comentar algo o hacer alguna pregunta, o cuál les pareció este resumen súper violento, porque fue un resumen flash. Intenté tomar los elementos más importantes, pero bueno, ya yo me callo para poderlos escuchar a ustedes. No sé si Justina quiera hablar sobre su pregunta que había hecho anteriormente. Buenas noches. No me llamó la atención ese término de antropomórfico, Sí, pero se exacto. dice que es muy interesante porque se refiere precisamente a esa característica humana de Dios. Sí, exacto. Es que la única manera que tenemos, Justina, de poder acercarnos a Dios es conociéndonos a nosotros mismos. Dios, cuando nosotros vayamos a morir, lo más probable es que no tenga ni manos, ni boca, ni ojos.
pero nosotros decimos que nos acaricia, que nos ve, que nos escucha, porque es la manera más, más humana, más comprensible, más cercana que nosotros podamos conocerlo. Y eso es antropomorfismo, ¿no? Le estamos atribuyendo a Dios una característica que le compete a nuestra humanidad, a nosotros mismos. Ok, muy bien, interesante. Gracias, gracias. Gracias a ti, Justina. Vamos a escuchar a Walter un momento y después a Carmen. Walter, te escuchamos. Sí, Ronald, estaba pensando si no se verifica un correlato entre distintas culturas con respecto al Génesis que le llamamos nosotros, a la creación en general. Si uno se pone a ver las culturas milenarias como los egipcios, los aztecas, los mayas, los incas, son pueblos que no estuvieron conectados en su momento por estar en distintos lugares y por la época, inclusive hasta en distintos tiempos. Y sin embargo, si uno se pone a ver, más allá de que se comparta o no, en términos generales ellos explican un poco de manera similar, o al menos encontrando en que el hombre no es el creador, sino que hay algo superior al hombre que crea, bueno, será el sol, será la luna, será la montaña, para lo que sea, pero me resulta interesante ver que el hombre en distintos tiempos, en distintas épocas, sin haber tenido comunicación, siente que hay algo que lo supera, que hay algo más arriba de él y que le pone una explicación hablada o por escrito, como quiera, a algo que no puede explicar mucho, pero que en general todos coinciden en más o menos lo mismo. No sé si me parece a mí o es más o menos así. Sí, a mí yo comparto contigo, Walter, porque creo que el ser humano por naturaleza tiene lo que llaman la semilla de Dios, ¿no? Seminis verbi, las semillas del verbo. Nosotros humanamente tenemos un llamado innato a ver las estrellas, a ver aquello que está sobre nosotros, tanto orden, porque el mundo, cosmo en griego es orden. Todo el cosmos está ordenado de una manera tan perfecta que alguien perfecto tuvo que haberlo hecho. Y eso es algo que todo ser humano nos cuestionamos. Y algo mucho más interesante, Walter, es que nosotros comenzamos a tener espíritu y alma de cuando hacemos ese cuestionamiento. Cuando el ser humano comenzó a hacer ese cuestionamiento, de ese momento comienza a tener esa apertura trascendental de su espíritu, porque antes estaba como un simio, un australopithecus, huyendo de los tigres colmillo de sable para que no se los coman, pero no tenía esa capacidad. Hasta que llega el momento en que entierra a sus muertos, tienen una ceremonia funeral, creen en la vida más allá de la muerte. Desde ese momento ya comienza a tener, vamos a decirlo, espíritu, pues, de alguna manera. Vamos a escuchar a Carmen y después a Franklin. Escuchamos, Carmen. Bueno, buenas noches a todos, saludos. Quería era comentar, pues, que escuchando todo tu relato, realmente quería como que expresar, pues, todo lo que he meditado con respecto a resumir desde el punto de vista de contemplar, ¿no? Que la palabra revela quiénes somos. En el Génesis descubrimos realmente quiénes somos, cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra fragilidad y bueno, la grandeza del amor y de la misericordia de Dios para con nosotros, ¿no? Todas esas oportunidades. Nosotros como seres humanos solemos ser pocos pacientes y allí contemplamos pues cómo Dios es paciente con nosotros, cómo no se cansa, no se rinde con nosotros, sino que cada vez más nos da una nueva oportunidad
y es hermoso pues contemplar en el Génesis eso, además de que podemos aprovecharlo para conocernos a nosotros mismos, saber de lo que estamos hechos y que sin duda alguna pues la actitud que nosotros debemos tener ante Dios es la humildad. Gracias, Carmen. Sí, comparto lo que dices, Carmen, de una manera, fíjate que lo expresas de una manera sencilla y muy clara. Yo considero particularmente, dentro de toda la Biblia, siempre lo más importante va a ser los evangelios, ¿no? Es algo que a mí yo creo que es lo que destacaría más, pero apartando los evangelios, a mí el texto que más me gusta es precisamente los 12 primeros capítulos del Génesis. Estos 12 capítulos primeros que habla sobre la creación y sobre todos estos elementos de donde que intenta responder esas dudas humanas, a mí siempre me han impactado. Y comparto por eso, Carmen, de que el Génesis nos ayuda a nosotros mucho en saber quiénes somos, en saber de dónde venimos. Y vamos a escuchar a Franklin. Te escuchamos, Franklin. Bueno, buenas noches. Te quería preguntar, Rona, hasta este momento, o sea, hasta la actualidad, ¿cuál es la fecha aproximada en que se pudo haber escrito todos estos textos del Génesis? Sí, yo sé que no es el primero que se escribió realmente, Ajá. ¿no? Yo Ajá, creo exacto. que se debe haber escrito como en el año 1000, pero ya voy a revisar un momento los apuntes para, Ok. para, para estar seguro, ¿no? Sí, Pero sí. sí, yo creo, sí, se me viene a la mente que como que el 1000 antes de Cristo, en la época donde estuvo Salomón, esa época ya de la monarquía, creo que en ese Ok, momento fue que se comenzó a escribir, pero ok. bueno, vamos a revisar un momento Está aquí bien. unos apuntos a ver qué dice. Sí, es una duda que he tenido, ¿no? Porque siempre he Ujú. escuchado entre 1000 a 1200, pero Sí, yo creo que también. no sé. Fíjate que estoy leyendo acá en los apuntes y dicen que Ujú, el consenso actual, porque claro, ujú, esto ha ido modificándose, dice que fue que se venía, la postura tradicional dice que de 1000 ujú. a 1400. Ay, Pero dice más que allá ahora. hay un consenso académico que lo puede situar un poco más tarde, del siglo VI al siglo V antes de Cristo. Dice Ah, que ok. la referencia es con el exilio de Babilonia, que Mm, fue en el exilio o después del exilio, que si antes se duda, porque imagino. hay elementos que el pueblo de Israel toma y plasma después del exilio, porque cuando van a Babilonia se dan cuenta de estos relatos, se dan cuenta que en Babilonia escuchan el relato del diluvio, escuchan el relato Mm, de Babel, de la torre de Babel, porque es que el pueblo de Israel es una tribu muy pequeñita, ellos no tenían sí, un desarrollo cultural muy grande, sino que ellos cierto. aprenden a estas cosas es cuando comienzan a tener contacto con culturas mucho más desarrolladas. Y cuando van para Babilonia y ven que en Babilonia tienen Ujú, estos relatos, entonces cuando ujú. ellos regresan a Israel, comienzan a plasmar y a escribir su propia historia en base a lo que En han base a eso escuchado que... dentro de Ujú, otros pueblos. Pasa que lo ujú. adaptan a su criterio, ¿no? Sí. Pero sí, debe haber Ujú, sido en el exilio o después del exilio, más o menos a Babilonia. Porque hay dos exilios, también es importante para entenderlo. Hay un primer exilio que es en los asirios, pero los ujú, asirios no afecta al pueblo de Israel como tal, sino afecta a ujú. lo que es el norte. Y Israel está en el sur. Entonces afecta al reino del norte porque pues, ellos ya en ese momento ya están divididos, reino del sur, reino del norte. Entonces Ok, viene a Siria, invade el reino del norte. Y después los babilonios, de Babilonia, invaden los del sur. Después, ok. cuando regresan los israelitas, que no regresan todos, de hecho, de Ujú, las 12 tribus, solamente hay dos que se reconocen que regresaron,
que es Judá y Leví, los levitas, pero los demás desaparecieron, o se mezclaron o se dispersaron. Cuando regresan, ya no es que consiguieron la tierra desocupada, estaban los persas. Entonces comienza otra relación con los persas, y de hecho, cuando se habla del mesianismo, se habla mucho de Ciro, porque Ciro es el que realmente da permiso a que se establezca el pueblo de Israel. Y entonces es cuando los profetas de esa época hablan de la restauración de Israel, es pensando en Ciro el Grande, que es el que él recibe y libera a los judíos de Babilonia. Entonces hay una relación entre Ciro, los persas y el mesianismo, ¿no? Y interesante, ¿no? Que hay es que fíjese que es tan irónico porque los persas actuales son los iraníes. Entonces, actualmente los sionistas están peleándose con los persas, que son los iraníes. Y casualmente el mesianismo sionista siempre se ha representado a un iraní, de un iraní, no de un judío. Bueno, cosas como un poco irónicas que después. Pero lo que pasa es que después con el cristianismo, nosotros volvemos a leer los profetas y reinterpretamos. Todo lo que dicen los profetas se cumplen en Jesús. Entonces Claro. nosotros hacemos una lectura cristiana, ¿no? Pero Sí. del pensamiento judío, que todavía piensan así, ellos no ven a Jesús como Mesías, porque ellos dicen que su Mesías en ese momento se refería a Ciro, que le dio la libertad de Babilonia y les permitió entrar hacer un consenso con los persas para volverse a establecer en Israel, ¿no? En Jerusalén. Ya. También es muy interesante que yo comparto, ahorita te dejo si quieres comentar otra cosa, Franklin, pero me acabo de acordar también algo que puede ayudar, es que cuando estaban en estas clases con los judíos, rabinos, ellos nunca identifican al Mesías como Dios. Para ellos siempre ha sido muy chocante. Yo me imagino que para la época de Jesús debe haber sido muy chocante decir que yo soy el Mesías y soy Dios, ¿no? Porque siempre se habla del Mesías, pero como alguien que surge del pueblo para liberarlo. Nunca se plantea de que ese Mesías es Dios, porque atentaría contra el monoteísmo de ellos mismos, ¿no? Como Dios, siendo Dios, se va a hacer hijo, se va a hacer hombre. Entonces eso rompió todos sus esquemas. Sí. No sé si quieres comentar otra Está bien. cosa, Franklin. No, chévere, David. Gracias. Gracias a ti por estar. Eso. Anani, te escuchamos. Anani, no sé si no, Aquí casi, ya. sí. Fíjate, Rona, yo lo veo el tema de hoy como, bueno, como catequista más que todo, como formadora, ¿no? Entonces me parece muy interesante y me obliga a investigar, a estudiar. Y quisiera que tú me digas por dónde debo entrar. Si hay una teología bíblica, si para conocer estos significados de las palabras, de los números, toda esta otra lectura, que no es la lectura que uno hace cuando estudia la Biblia desde el mismo libro. Es decir, yo puedo leer la palabra de Dios, y una Biblia católica debe tener los comentarios de lo que estoy leyendo. Entonces, en estos comentarios me explican, me amplían la palabra de Dios, pero en la forma en que tú nos las has dicho hoy, que tú has ido a una explicación más detallada, me llama la atención y quisiera que me digas por dónde entro para estudiar eso, porque tú nos estás hablando del Génesis, pero tenemos un Antiguo Testamento que conocer, que detallar, que entender. Hay gente que dice, yo quiero entender el libro de Job,
Y entonces se lee el libro de Job, pero cuando alguien lo explica como tú, entonces va más allá, es como el trasfondo de lo que quiere decir Job y de lo que quiso decir su libro. Entonces, por favor, no sé, ayúdame, qué debo estudiar o qué materia o qué área se ocupa para que yo aprenda eso. Muy bien, Anani, sí, muy importante lo que comentas, muy importante, porque esto nos ayuda a todos, todos los que estamos acá. Sabes que la Biblia, como tal, la Sagrada Escritura, yo he comprendido de que es un libro de que tiene muchos factores, ¿no? A nivel de estudio hay muchas maneras de acercarse. Generalmente, como la mayoría que estamos, los que estamos acá somos cristianos, hay una lectura cristiana, que es la lectura basada en los textos griegos, básicamente. Nosotros somos como cristianos, nos basamos mucho en el concepto griego. Todo, de hecho, la Biblia que nosotros utilizamos como católicos es la traducción de los 70, que es, y los libros deuterocanónicos que son griegos. Entonces, nuestra interpretación va a ser esa, la interpretación del pensamiento griego. Pero algo que ayuda mucho es cuando entramos al pensamiento propiamente hebreo, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Está la traducción la explicación desde el punto de vista griega y desde el punto de vista después hebreo, que son los libros o la explicación hecha por los mismos judíos, ¿no? Antes de entrarte un poco a dar algunos tips, también hay que identificar que uno generalmente, yo por lo menos yo estudié teología. La teología no me habilita para leer los libros de una manera como lo hemos hecho hoy, ¿no? De saber cuáles son los verbos, cómo están construidas las palabras, el verdadero sentido de las palabras, no caer en valer no nada más en las traducciones, sino ir al texto original. La teología es interpretación. Si soy teólogo cristiano, es la interpretación cristiana o católica de ese documento. Eso es lo que da la teología. Y generalmente cuando uno está en la catequesis y la información más inmediata es esa, la teología bíblica. Pero si uno quiere ir más allá de la teología bíblica, es decir, no quedarse nada más en la interpretación o en ese proceso hermenéutico, hermenéutica significa eso precisamente, interpretar. Si queremos ir exactamente a lo que dice la palabra, tenemos que estudiar directamente Biblia, eso se llama ser biblista o filología bíblica o simplemente Sagrada Escritura, ¿no? Son dos cosas distintas. El teólogo no es biblista porque no estudia eso. Igualmente el de Sagrada Escritura no es teólogo, se está habilitado a estudiar la Sagrada Escritura a nivel de exégesis, un exégeta, pero no es un teólogo. Entonces, allí también es bueno identificar, si tú estudias la Biblia desde la teología bíblica, va a ser una cosa distinta a si la estudias como exégeta bíblico. De hecho, son dos ciencias distintas. El que estudia teología no estudia exégesis, la toca, uno la ve. Yo recuerdo que yo la vi en el seminario, Franklin también estudió conmigo, de seguro recordará que algunas cosas tocamos la exégesis, pero hacemos más énfasis en la teología. Para estudiar exégesis sería ideal, a mí me encantaría. Pero claro, implica estudiar hebreo, estudiar arameo, la formación de las palabras, pero te abre un mundo totalmente distinto a la interpretación teológica. Otra cosa que me ha ayudado mucho, que es lo que les dije que lo comencé en este año y que me ha ayudado muchísimo, muchísimo, es estudiar directamente dentro de la sinagoga judía. Esto, evidentemente, uno que tiene un cierto ya conocimiento del cristianismo, porque si uno se mete a estudiar con judíos, los judíos no van a hablar nada de Jesucristo, ni nada del cristianismo, pero la interpretación y el estudio, la manera de ellos explicar la Sagrada Escritura del pensamiento judío, te hace de ti también entender más cómo pensaba Jesús, y también te das cuenta cómo Jesús fue un choque violento. Es como que si viniera un autobús a millón y se estrellara con una pared, porque el pensamiento hebreo, cuando ante la presencia de Jesucristo, que queda es un golpe muy duro,
porque todo lo que venía pensando los hebreos, los judíos, Jesús lo contradice totalmente en su persona. Entonces realmente es algo que yo me imagino que en ese momento debe haber sido muy, muy violento, porque Jesucristo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con el caso del Mesías. Ellos esperaban un Mesías liberador de este plano material, que Jesús venga y diga que Él es el Mesías, el que tenía que venir, y a su vez que su mundo no es de este mundo, sino es de otro lado. ¿Crees? Una visión totalmente distinta a lo que venía pensando el pueblo hebreo. O de que Jesús manda a bautizar a todos, a todo el mundo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando eso en el pensamiento hebreo es totalmente distinto. Bueno, en fin, para no alargarme más, yo creo que yo te recomendaría que estudiaras exégesis bíblica, que sí se puede hacer. Hay cursos de exégetas en Google. Ahora que tenemos la facilidad de YouTube y de Google, tú pones exégesis del libro de Génesis, del Génesis, y te van a salir toda esta explicación gramatical. Y después está la parte teológica, que bueno, es la interpretación, mira, la que pueda dar los santos padres, los documentos de la iglesia. Pero si tú quieres ir más allá, a los huesos de la Sagrada Escritura, tienes que estudiar exégesis. Un daño gravísimo, las traducciones. Como les digo yo, cada vez que me doy cuenta de que las traducciones han sido un gran fallo muchas veces, ¿no? Como le decía, el término esto de Elohim es distinto si te explican qué es Elohim, que Elohim significa varias cosas. Entonces, por ejemplo, esto de que el hijo de los hijos de Dios, o sea, no es lo mismo decir los hijos de Dios a decir los hijos de Elohim, porque los hijos de Elohim puede ser los hijos de los nobles, pero eso tú no lo entiendes hasta que entiendas el concepto real de la palabra. O por ejemplo, eso es lo del arca. Cuando tú lees y no significa arca, sino dice recipiente de la salvación. Es distinto eso a que te digan que es un barco, ¿no? Entonces, todas estas cosas se hacen o se conocen cuando comienzas a estudiar el idioma original, ¿no? Entonces, yo te recomendaría eso, que estudiaras exégesis bíblica. Se llama así, exégesis bíblica. Bueno, fíjate que en Sobicaín ellos dan el curso en Biblia, tiene varios niveles, ¿no? Imagino que son las intensidades, la profundidad. Pero el curso creo que es para ser biblista. Son 4 años y hay que también estudiar hebreo y griego, sí, que son adicionales, ¿no? Entonces, es precisamente para, supongo yo, pues por lo que tú me estás explicando, que es necesario conocer también el hebreo y el griego para poder ir más allá de la Biblia de Jerusalén. Es decir, para ir a documentos, para ir a esa exégesis de la que tú me estás hablando, es necesario conocer las palabras, ¿no? De acuerdo a lo que uno esté viendo. Entonces, me parece que aquí no sé si hay otro instituto, porque ellos son ecuménicos, el Sobicaín, pero me parece que valdría la pena, ¿no? Bueno, al que le guste especializarse en cuestiones de Biblia, ese curso de Sobicaín. Lo que voy a averiguar, sí, porque sé que tienen 2 tipos de curso y cuál es el que daría como que la certificación como biblista. Eso me diría que es el que va pues a lo que me está llamando la atención del encuentro que hemos tenido hoy. ¿Sí? Sí, Y gracias. sí, y estudiar hebreo y griego es fundamental. Ni siquiera el latín, porque la Biblia no fue escrita en latín es una traducción del griego y del hebreo. Lo que hay que estudiar es hebreo y griego, que no significa que uno lo tenga que saber a la perfección, pero por lo menos lo suficiente para acercarse a los textos bíblicos. Entonces, sí, es una buena recomendación. No sé si Anani, aparte de Anani, no sé si hay otra persona que quiere decir algo antes de terminar, antes de dar por concluido.
este tema. Ya el próximo tema, ya les comento, vamos a hablar ya de la realidad del alma, que ese es otro curso que yo hice y me encantó. Y lo quiero compartir con ustedes porque a mí eso me reventó mis paradigmas totalmente de lo del alma, ¿no? Que eso del alma, fíjense que en el pensamiento hebreo, cuando en esta clase con los rabinos, ellos no hablan de alma, empezando por allí. El alma es una concepción griega. En el pensamiento hebreo ellos hablan hay otro término, y ahora se me fue un poco el término, que es prácticamente una unidad total en carne y espíritu, ¿no? Como una sola cosa, casi que una materialidad del espíritu. Y bueno, eso es lo que vamos a hablar. Después de la muerte, ¿dónde va el alma? El cuerpo, después muere el cuerpo y el alma, ¿para dónde va? Eso es lo que vamos a estudiar próximamente. Y hay otro curso que vamos a tener, que ya está colocado en el grupo, sobre el transvesti, la monja transvesti, ¿no? Que también es interesante. Lo de la monja, una monja que eso lo descubrí hace poco en una conferencia que dieron unos transexuales. Yo, la verdad, para confesarles, yo no lo sabía hasta que tuve en ese curso y el curso lo daban unas personas que se cambiaron el sexo y todo esto. Y ellos sacaron a alusión la historia de un personaje que yo siempre lo identifiqué como un hombre, y cuando yo me doy cuenta era una mujer. Y de paso una mujer que tuvo permiso del Papa para poder ser hombre. Entonces eso también me movió todo y comencé a investigar. Entonces vamos a tener un encuentro donde les voy a exponer lo de la vida de esta monja que decidió serse hombre, y aunque no se considera transexual, yo estuve investigando y sí es cierto que se hizo una especie de operación de senos en Italia para que sus pechos parecieran de hombre y no de mujer. O sea, ya casi que eso se puede tomar en cuenta como una modificación de su cuerpo. Pero bueno, yo no le voy a adelantar mucho no le voy a adelantar porque el Papa decidió eso hasta que tengamos el encuentro y así lo compartamos. Bien, bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Franklin, que es primera vez que nos acompaña. De una vez invitamos a Franklin, que si quiere pertenecer a la comunidad, nosotros lo podemos agregar. Y bueno, y gracias a todos los que están presentes. Ok, muchas gracias. Sí. Gracias a todos los que están presentes. Gracias, Walter, de Argentina. La mayoría de los que estamos hoy están en Venezuela. Oremos mucho por Venezuela y por toda Latinoamérica. Bueno, un abrazo muy fuerte. Gracias, Ronald. Dios te bendiga. Bueno, Dios bendiga a todos. Feliz noche. Gracias. Gracias.